va a quedar grabada. Si deseas volverla a revisar, yo te agradezco que la solicites con la persona que te extendió esta invitación. Él debe de tenerla disponible. Permítame un segundo porque no me está dejando hacer unos pequeños cambios. Mm, no, no permite. Ok, bueno, nos quedamos así. Pues bienvenidos, mi nombre es Margarita Guzmán. Tengo ya aproximadamente 14 años, un poquito más, trabajando con este proyecto. Trabajamos en coordinación con equipos de especialidades en diferentes áreas, principalmente en nutrición, medicina y en mi caso en alimentos, que como ingeniero agrónomo en el área de los alimentos. Desde hace 14, 15 años estamos capacitándonos por parte de Japón y hoy vengo a presentarte una propuesta bastante interesante que la verdad es que en todos estos años que tengo trabajando para este proyecto, el impacto de interés de las personas de verdad permítame un segundo, es que no puedo cerrar una pantalla, permítame. Ha sido muy bueno. Ahorita hemos crecido más de 2.500 especialistas médicos, que son los que nos respaldan y con los que nos estamos apoyando. Obviamente también hay por ahí nutriólogos. Entonces estamos creciendo muchísimo como comunidad y estamos impactando la vida ya en estos 14 15 años que tiene este laboratorio y esta empresa, más de 500,000 personas. Ese es el trabajo que hemos hecho, un equipo muy comprometido. Como te comento, soy ingeniero agrónomo y dentro de este proyecto, mi trabajo ha sido en estos años trabajar el tema de lo que es los alimentos, lo que es la agrotoxicidad, lo que son los alimentos transgénicos, lo que son contaminantes de metales pesados y también hemos estado trabajando, abriendo más la visión sobre nutrición en áreas como de oncología, de inmunológicas, psiconutrición, insuficiencia renal, etcétera, para poder tener un contexto mucho más amplio de lo que es nuestra participación en el tema de los alimentos, pero también pues entrando un poquito más a lo que es el trabajo que hace el nutriólogo y por supuesto tratando de entender en qué podemos apoyar al trabajo que desarrollan los médicos especialistas en la medicina, principalmente convencional. Sobre todo ese es el trabajo que estamos enfocados. Entonces hoy voy a compartirte. Bienvenidos, Isaías, desde Oaxaca. Qué gusto que esté gente desde por allá. Tenemos a Nancy desde Santander, Colombia. Pues bienvenidas y bienvenidos. Entonces, vamos a compartirte hoy un concepto. Nosotros manejamos un tratamiento. Es un tratamiento de 4 productos. Uno de ellos es el que se dedica a tener un espectro amplio sobre la regeneración celular que se llama VELASH. Principalmente esta tecnología lo que ayuda a una persona es a que se regenere su célula y que se eliminen células dañadas. Esa es la principal acción. Y luego tenemos un complemento de 3 productos más, que son productos que trabajan en especialización hacia ciertas funciones de la célula una vez que la célula ya se reparó. Hoy no te voy a hablar de los 3 productos, solamente te voy a hablar de uno de ellos, que es el que trabaja a nivel de lo que es la flora intestinal, que para mí es uno de los muy importantes. No es que sea el más importante, pero sí es muy importante porque hoy la comunidad científica ha entendido que la flora intestinal, esas bacterias que tenemos en nuestros intestinos, juegan un papel muy, muy importante en nuestra inmunidad, en nuestro desarrollo celular y sobre todo, para que tú tengas un dato muy específico, el 80% del desarrollo del sistema inmunológico lo genera la flora intestinal. Otro dato muy importante para que veas a lo que vamos a adentrarnos es que de toda la genética de mi organismo, de tu organismo o del organismo de cualquier persona, el 90% del genoma de un ser humano está estructurado
en lo que es esta flora intestinal. De verdad, si tú alcanzas a entender este principio de cómo es posible que mis bacterias que tengo en los intestinos sean el 90% de mi genética, ¿qué quiere decir? Que nosotros como humanos operamos con un 10% de genética. Este solo dato te dice el valor y la importancia de lo que es nuestra flora intestinal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tratamiento específico especializado para que podamos reparar la flora intestinal, ya que hoy en día yo me encanta, me preparo mucho, todos los días estoy revisando todo lo que son las especializaciones médicas que vienen a futuro y todos los días me maravillo porque todos los días los científicos están encontrando cómo regenerar dientes, imagínate, regenerar huesos, regenerar, hoy vi cómo ya están haciendo trabajos para regenerar hígado. No, es maravilloso lo que estamos viviendo. Viene ya una revolución bastante interesante de la salud. ¿Qué es lo que yo he revisado? Bueno, que apenas están entendiendo cómo lo van a hacer, están entendiendo la metodología, están entendiendo qué tratamientos y terapias van a utilizar. Muchos de ellos son externos, es decir, con aparatos, con medicamentos, etcétera. Sin embargo, lo que hoy te comparto con todo esto es que nosotros tenemos la capacidad natural de regenerarnos sin tener que acudir al exterior, o sea, un medicamento o una terapia, a un equipo sofisticado, porque todo eso lo hace el organismo. Y eso es lo que Japón tiene desarrollando desde hace más de 40 años. Otro dato importante para ti ya para iniciar es que como tú te puedes dar cuenta, muchas de las enfermedades ya van a empezar a desaparecer. Inclusive hoy veía también un artículo de que ya lograron separar el cromosoma que le permite a un niño o que le condiciona a un niño tener el síndrome de Down. Imagínate lo maravilloso que vamos a vivir. Nada más que sí quiero decirte que el reto ya es otro a futuro. El reto se llama epidemiológico. Y el único aliado que vamos a tener para poder enfrentar todo esto es la flora intestinal o es el sistema inmunológico. Por eso es tan importante. También veía un artículo ayer de que hay brotes de tosferina. Yo tengo 57 años de edad. Cuando yo tenía 4 años, se dio los brotes de tosferina. Yo fui una persona que yo y mis hermanos y yo éramos cuatro bueno, somos cuatro, pero cuando estábamos chiquitos nos dio la tosferina. Imagínate hace 53 años que se había erradicado la tosferina. O sea, el reto hoy del ser humano va a ser en relación a lo que es la epidemiología, es decir, microorganismos que el único mecanismo que nos va a ayudar, como ya lo vimos en la pandemia, es nuestro sistema inmunológico. Entonces, soy Margarita Guzmán, como te comento, soy ingeniero agrónomo y me he especializado en estos 14 años en el tema de la salud preventiva desde mi formación profesional, pero por supuesto ampliando mi mirada y mi visión hacia entender el impacto de la nutrición a nivel de la salud. Entonces, esta tecnología tiene más de 40 años en Japón y hoy Japón tiene, obviamente desde estos años, desde hace muchísimos años, la población más longeva del mundo. No es aleatorio que tenga la población más longeva del mundo. Se basa en que han investigado por muchísimos años cuáles son aquellos mecanismos que hoy le permiten al ser humano alargar la vida con calidad y con longevidad. A nuestra izquierda tenemos al doctor Murata, más chaparrito, es quien tiene más de 50 años investigando en lo que es el microbioma. ¿Qué es microbioma, Margarita? Es la flora intestinal. Es nuestro sistema inmunológico y también conocido como el segundo cerebro. ¿Ok? Muy bien. Aquí por aquí veo que está mi querida Lili. Lin, la voy a nombrar administradora, coanfitriona para que me apoye con los accesos, por favor, Lili, porque luego me emociono con la información y no veo que hay personitas que quieren entrar. Bien, bueno, pues tenemos más de 40 años trabajando estos principios y estos conceptos a través de la bionanotecnología con un concepto que se llama posbióticos que te voy a explicar un poquito más adelante.
Como te comentaba, nuestro respaldo es muy serio. Estamos hablando de ciencia, más de 2.500 médicos y nutriólogos ya hoy sumándose a esta nueva fuerza. De hecho, yo creo que representamos la primera línea oficial, ciencia, investigación y respaldos, que estamos entrando a hacer propuestas serias de lo que son los nuevos mecanismos de longevidad saludable. También nos respaldan más de, no sé, 40 países que se integran a lo que es la Sociedad Internacional de Antioxidantes, Nutrición y Salud, que es uno de los organismos más importantes a nivel mundial, que investigan todos los pasos que vamos a ir dando o que se vienen dando por investigaciones científicas. Nosotros pertenecemos o más bien nuestros tratamientos vienen o nacen de estas propuestas, entre otros más organismos de tipo internacional, como el Instituto Luis Pasteur, lo que es NINAFAR, Innovation Lab, que es un laboratorio japonés de más de 100 años. Todo esto te lo comento porque yo ahorita que entra en tema, quiero ir reforzando en ti la certeza, la confianza y la credibilidad de lo que hemos trabajado por todos estos años, 15 en México y países que estamos ahorita operando y 40 en Japón. También tenemos los respaldos que son los protocolos médicos, manuales de investigación y especialidades farmacéuticas y otras certificaciones, pero las más importantes son las de regulación sanitaria en los países que operamos, que son Estados Unidos, México, Colombia y Perú principalmente. También nos respaldan certificados como la BSCG, que es un certificado que se emite a aquellas propuestas hacia deportistas libres de antidoping. Entre otros, solo te comento todo el respaldo que tenemos, pero quiero enfatizar sobre todo pues que los manuales de investigación los tenemos accesibles para quienes deseen conocer a profundidad e investigar lo que está sustentado. Estas investigaciones se realizaron, imagínate qué maravilloso, no en personas enfermas, se realizaron en atletas de alto rendimiento, en condiciones extremas, se hicieron todos estos estudios, se midieron y mejoraron todos sus parámetros personas saludables. Y lo hemos visto en 14 años, 15 años, que cuando lo aplicamos a una persona enferma, los resultados de verdad son extraordinarios porque si un deportista de alto rendimiento tiene resultados de este nivel y de esta capacidad, pues imagínate una personita enferma, el impacto que no representa y que ve y que lo hemos visto en más de 14 años en todos estos beneficios. Entonces, no somos una propuesta de medicamentos, tampoco atendemos las enfermedades. Nosotros nos vamos al origen de la enfermedad a través de la nutrigenómica y además estamos en categoría de farmaconutrición. En Japón es un tratamiento, son tratamientos o propuestas que se desarrollan y están aprobadas como tratamientos dentro de los sistemas de salud de Japón, considerado como un fármaco. Sin embargo, por temas de regulación sanitaria en América Latina, en los países que estamos, entramos como un suplemento. Pero, bueno, pues son reglas y son normativas de cada país. Sin embargo, bueno, para Japón está dentro de todos los esquemas de sus sistemas de salud, como un fármaco, como ciencia. Muy bien. Bueno, hemos evolucionado todos a lo largo de muchísimos años y hoy estamos ante un reto, como hace rato te comenté. El reto ya no es la enfermedad crónico-degenerativa. Ahorita ya la ciencia está aprendiendo a regenerar células, algo que el ser humano lo ha tenido toda la vida, nada más que ahorita la ciencia lo está entendiendo. Y es a lo que Japón y estos laboratorios se han especializado por lo menos en los últimos 40 años. O sea, te estamos haciendo una propuesta que por lo menos tiene 40 años adelantado a todo lo que vas a ver en los próximos años, si es que nos toca verlo. Entonces, en nuestro proceso de evolución, hemos pasado desde cazadores en nuestras dietas hasta recolectores, hasta irnos a teoría de la modernización genética, eh, transgénicos, por ejemplo, y hoy estamos entrando a un nuevo reto, que son los alimentos sintéticos o los alimentos hechos en laboratorio. No sé si hayas tenido la oportunidad de ver cómo hacen los cortes de carne.
un filete con una impresora 3D o cómo hacen el huevo hoy dentro de una pues, laboratorio. De verdad es impresionante todo lo que vamos a ver y sobre todo, pues la pregunta es qué retos de enfermedades nuevas vamos a tener. Pero bueno, yo le preguntaba al doctor Vicky Tedeas, que es nuestro científico, que si estamos preparados como laboratorio para eso. Y él nos comentaba que sí, que el Sankey ya tiene, y Mayor, que es el laboratorio, años preparándose para este momento de los alimentos sintéticos, porque por supuesto, obviamente afecta la flora intestinal, que es nuestro sistema inmunológico, y Japón pues ya ha trabajado sobre esto. Aquí el tema es que nos preparemos pues para lo que es también el concepto epidemiológico. Entonces, el sistema inmune es la defensa que tiene todo ser humano en contra de infecciones y enfermedades. Nosotros durante pandemia tuvimos muchísimo éxito. Yo considero, ¿verdad? Por digamos, el desarrollo que tuvimos de apoyo en esta etapa de la pandemia con todos nuestros clientes. Estadísticamente, si yo le pudiera dar un número a lo que yo vi y viví con mis pacientes, digo, bueno, perdón, con mis clientes, pacientes de nuestros médicos, con nuestros equipos, yo creo que fácilmente más del 90%, 95%, si no es que estamos acercándonos al 100%, eh, tuvieron muy buen resultado en la pandemia con todos los tratamientos que nosotros manejamos. Yo trabajé con médicos que ellos veían muy clarito los pacientes hospitalizados, casi la mayoría se morían por los protocolos que manejan, porque son muy estrictos y obviamente se entiende que pues se tiene que respetar por la seguridad del paciente, pero también nuestros médicos nos comentaban que había pacientes, como yo creo que ustedes lo vivieron, que no quisieron irse al hospital por nada del mundo, porque ya sabían lo que les esperaba, ¿verdad? Muchos ya no volvieron a ver a sus familiares, entonces muchos aguantaban, aguantaban y se resistían. Y lo interesante aquí es que todos estos pacientes, casi en un porcentaje superior al 80-90%, se recuperaron, apoyados por nuestros tratamientos y apoyados obviamente por todo un proceso de protocolo médico y no estaban estresados. Hay una serie de puntos que ya se han analizado por qué muchas personas fallecieron y qué fue lo que detonó el fallecimiento, pero principalmente, bueno, trabajamos el sistema inmunológico hablando de lo que es nuestra empresa. Entonces, la flora intestinal es un mecanismo que tenemos de protección, pues el sistema inmune que nos va a ayudar a tener esa protección del organismo. Pero otro dato muy importante es que también se le conoce a la flora intestinal como el segundo cerebro. Y esto es un tema que lo damos en una conferencia especializada, pero que sí me interesaría que tú tuvieras este concepto para que veas el alcance y la importancia de este órgano. Es que ese segundo cerebro se conecta con tu sistema nervioso y no solo regula la digestión, sino que todos los estudios hoy hablan de que regula también las funciones neurológicas, es decir, tu estado de ánimo, porque es un eje intestino-cerebro muy, muy interesante. De hecho, te doy una pequeña de entrada. Las imágenes, la depresión, lo que recordamos y lo que no recordamos, solamente es como si fuera un cañón o un proyector de imágenes que se procesan en lo que es la flora intestinal. Y tú dirás, ay, es que esto suena raro. Bueno, por ahí tenemos algunos estudios o algunos videos que el que le interese, pues me lo solicita a través de la persona que le invitó y les hago llegar ese video de un científico en España que dio una conferencia donde nos establece cuál es el mecanismo de los neurotransmisores y dónde nace la memoria de todos nuestros traumas o todo nuestro tema neurológico. Y de verdad es un tema muy interesante que cuando nuestros especialistas en psiquiatría o nuestros especialistas en psicología se empiecen a adentrar más, van a voltear a ver como primer paso de recuperación de un paciente con enfermedades de salud mental, van a voltear a ver
primero recuperar la flora intestinal y luego entrar a su terapia o proceso. ¿Por qué? Porque ya es la corrección final de una memoria que se generó en la flora intestinal. Básicamente, la flora intestinal, la función que tiene nuestro organismo, es un cerebro que guarda las emociones o las imágenes que vemos o escuchamos o sentimos como un mecanismo de adaptación, evolución y sobrevivencia. Y cerrando este tema, todos sabemos que cuando vemos un accidente o nos gritan o nos regañan o nos asustamos o nos dan un golpe, siempre se siente una sensación en el estómago de opresión. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está registrando esa memoria que con el tiempo la va a somatizar y la va a meter a un problema de salud mental. Entonces, voy nada más reforzando la importancia de lo que es la flora intestinal y la propuesta del tratamiento especializado que tenemos. Entonces, el segundo cerebro es un procesador de datos exteriores para generarnos un mecanismo de adaptación y sobrevivencia, básicamente. Entonces, esta información la recibimos a través de los cinco sentidos. No importa si es real, no importa si es imaginario, tu flora intestinal lo recibe, lo registra, lo procesa, lo deja como un archivo de memoria y lo usa como un mecanismo de adaptación y evolución para evitar que te vuelva a suceder el problema. A ese nivel trabaja, sea real o sea imaginario. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos y lo que no escuchamos, porque realmente no es un tema nada más de lo que escuchamos, sino de cómo funciona todo nuestro organismo. Entonces, el sistema inmune envía la información al cerebro a través de lo que se le conoce como los neurotransmisores, que se les conoce también como las moléculas de la felicidad, y empieza a procesar información que eventualmente la va a ir somatizando. ¿Qué quiere decir somatizar? Pues quiere decir que si yo estoy recibiendo un neurotransmisor o una molécula de depresión, por así decirlo, de una clasificación, y yo empiezo, yo lo he visto en personas con ansiedad, a mí me tocó ver un caso de ansiedad, la persona dormida, y de pronto tomé las manos y estaban sus manos estaban frías y la persona estaba dormida. A mí me impactó mucho ese caso porque luego me llamó la atención que tuviera mucho sudor en las manos y tuviera las manos muy frías. Luego toqué su corazón y el corazón me asusté porque dije, este corazón se va a salir del pecho. Te comento el ejemplo porque la persona estaba dormida, ese es el caso. Entonces, ¿cómo es posible que dormida, relajada, tuviera el cuerpo esa respuesta? Bueno, eso se llama somatización. Es decir, el cerebro está procesando información. No importa que estés consciente o no importa que estés de manera inconsciente, el cerebro está procesando información, la está somatizando. ¿Qué es somatizar? La está expresando en tu cuerpo, ya sea que te salga una erupción o una alergia, o ya sea que se te suelte el estómago, o ya sea que te dé taquicardia, o sea, esa es la somatización. Aquí el problema de estar somatizando y no atenderse la persona es que con el tiempo entonces empiezan a desarrollarse enfermedades ya más serias. Si nos vamos a los extremos un registro de memoria, enfermedades como cáncer, como lupus, como psoriasis, como tiroides, o sea, mucha gente dice, es que todo empieza emocionalmente, sí, pero hay que entender de dónde viene el origen emocional. Eso es muy interesante porque hace rato les comentaba, psicólogos y psiquiatras en algún momento tendrán que voltear a ver que la primera terapia de acción importante es reparar la flora intestinal, para que después la terapia de recuperación, ya sea psiquiátrica o ya sea psicológica, sea mucho más efectiva y más rápida, porque yo he trabajado con personas que tienen hasta 15 y 20 años con ansiedad y depresión, por citarte un ejemplo, con sus psicólogos, con sus psiquiatras y no se recuperan. ¿Por qué? Porque trabajan solamente el reflejo de la información neurológica y no trabajan la memoria
donde está archivado la información que es la flora intestinal. Entonces aquí podemos ver en este ejemplo que tal vez hubo un evento, el que te guste, desde los alimentos, desde un trauma, desde medicamento, lo registran los sentidos. ¿Cómo lo registran? Pues tal vez te comiste una manzana con pesticida o un antibiótico o viste un accidente, no sé. Tus sentidos lo procesan, tu flora intestinal lo recibe, guarda la memoria porque eso que te pasa es para protegerte que no te vuelva a pasar. Es decir, es un mecanismo de evolución, no es malo. Simplemente somos tan inteligentes que esa información así la almacenamos para que no nos vuelva a pasar porque tenemos que vivir. Y si nos vuelve a pasar, a lo mejor no morimos. Entonces, cuando eso sucede y se almacena en ese segundo cerebro, que es un receptor de información, luego ya empieza a funcionar todo un mecanismo que nosotros trabajamos como lo que son los posbióticos o los neurotransmisores. Los neurotransmisores suben al sistema neurológico y vienen temas de salud mental y también esos neurotransmisores procesan, luego puede bajar a través del sistema inmunológico nuevamente la información y empieza a somatizarla también en otras áreas como cáncer, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mecanismo interesante, que todos debemos de conocer y saber, porque luego yo trabajé con un empresario en Bogotá hace rato y a mí me llamó mucho la atención, mucho la atención porque él hizo un estudio y en ese estudio concluía que el 80% del gasto en atención médica se iba en encontrar cuál era la enfermedad. O sea, ni siquiera para sanarlo y curarlo. A mí se me hizo muy impactante ese dato porque yo dije, Dios mío, o sea, imagínate, no solo el 80% de lo que se gasta para entender que tiene de enfermedad la persona, sino el tiempo que va a transcurrir en lo que le identifican la enfermedad, ¿sí? Yo he tenido casos, me han tocado casos que se sienten mal y que fue esta enfermedad y que, no sé, dolor de cabeza, y de repente esos mismos casos, un cáncer. Digo, ¿cómo? ¿Que no se dieron cuenta? Entonces, a mí me impacta mucho porque estamos perdiendo tiempo. Y cuando una persona ya tiene detonada una enfermedad a esos niveles, estamos perdiendo tiempo. Y por eso me impactó muchísimo esta estadística de este empresario, porque el 80% de un tratamiento para un paciente se va solamente en entender qué tiene cuando realmente el origen de todo eso es que entendamos el sistema inmunológico principalmente. Entonces, por ejemplo, mira esto que te estoy mostrando. Los contaminantes ambientales alteran el microbioma intestinal, o sea, tu flora intestinal de lo que estamos hablando y la salud humana. De hecho, asocian mucho a una multinacional agrícola porque hay muchas líneas en contra del trabajo que ellos vienen haciendo por casi 40 años y le dicen, esta empresa es rociar hasta morir. No te digo qué empresa es para no meternos en problemas, pero imagínate si ellos se tienen que vestir así para su trabajo y nosotros ni siquiera nos protegemos para comernos el alimento que viene del campo. Luego, las industrias desechan todos sus químicos de sus procesos, principalmente en ríos y mares. Mira, si tú crees que cuando tú consumes, yo soy ingeniero agrónomo y te lo digo con conocimiento de causa, si tú crees que consumir alimentos de origen del mar son saludables, déjame te doy un dato. Los alimentos la carne que más contaminantes tiene es la de mar y el pollo, ¿sí? El pollo luego te hablo por ti. Pero la gente dice, ay, es que un filetito de pescado a la plancha, sin grasita, todo muy saludable, muy fit. Bueno, pues aquí está el pescadito, mira, ¿sí?
De hecho, los estudios que se han realizado han encontrado que la carne de mar, en este caso de los peces, es la más contaminada en metales pesados. Ahora, otra cosa, no solo lo desechan en mares, también lo desechan en los ríos. Bueno, muchos cultivos se riegan con estas aguas, es decir, nuestros alimentos, muchos de ellos traen metales pesados. Ese es otro problema que tenemos a nivel de lo que es el tema de la flora intestinal. Otro problema es el azúcar. Miren, hay estudios y hay unos videos también que yo les recomiendo que los revisen porque sí hay que tomar mucha conciencia sobre esto. Em, Han hecho estudios de cómo se activa lo que es la dopamina, que es un mecanismo que tenemos que nos hace responder hacia el estímulo de la satisfacción, hacia el reconocimiento, hacia el placer, que es algo natural, ¿verdad? Es la dopamina. Sin embargo, ese estudio lo han realizado y han encontrado que nuestro cerebro se activa en ese mismo estado de satisfacción o de placer igual o más que cuando un ser humano consume cocaína o drogas. Imagínate el nivel de impacto que esto representa. Ahora, ese dato te va a impactar, por supuesto. Déjame que te diga el otro dato. El 70% de las enfermedades entran por la puerta del azúcar. Le generan a nuestro organismo lo que le llaman un choque calórico. ¿Qué es eso, Margarita? Es un impacto de sobreenergía o de sobrecalorías. Literalmente, nuestro sistema vascular se sobrecalienta y luego ya vienen una serie de mecanismos también bastante interesantes conocerlos que van dañando nuestra vascularización como un principio, pero el que más daña pues es los niveles elevados de glucosa, y principalmente la diabetes y luego una serie de enfermedades que le van siguiendo ahí a los carbohidratos. Ese es otro tema muy fuerte porque el 70% de la mayoría de las enfermedades que hoy se ven y se conocen, por eso se pone esta imagen y ponen la calaverita y todo, porque es literal. El 70% de las muertes, si las metiéramos a una estadística de proceso de toda la enfermedad, estaríamos hablando que el origen entró por aquí, por el azúcar, en la mayoría de los casos. O sea, es un problema mayor. Luego los antibióticos también, en una ocasión nos comentó el doctor Vicky Deas, el científico de este proyecto, un día de antibiótico, el ser humano daña 6 meses de vida de una bacteria intestinal, para que tú te des una idea del reto que estamos teniendo. Y aquí está el reto del que te decía, no sé, aquí están en laboratorio sintético reproduciendo un corte de carne, pero hay otros videos y hay otras fotos donde lo hacen con impresoras de 3D. Esto es el reto nuevo. Entonces yo te pregunto hoy que me acompañas, que si el secreto de la longevidad se encuentra en nuestra alimentación, ¿sí? Y luego vas a decir, híjole, entonces ya no vamos a comer. No, momento, como dice una de mis hijas, cálmate, momento. Lo que yo te estoy diciendo es que hoy los alimentos traen retos en nuestra salud. Los alimentos siguen haciéndonos los aportes nutricionales, solo que ya traen un reto. El reto es que también traen contaminantes. Pero la buena noticia es que a eso nos especializamos y nos dedicamos como tecnología, ¿sí? Entonces, por eso tenemos extraordinarios resultados. De hecho, te invitamos a que nos sigas. Tenemos una página que se llama Mi Consulta a tu Médico. Te vas a sorprender de tanto testimonio de recuperación de salud que tienen las personas y en estados ya críticos, en estados ya muy delicados. Entonces, creo que me brinqué mucho. Ok. Bueno, entonces, ¿el secreto está en la alimentación? No, no está ahí el secreto de la longevidad, puesto que estamos viviendo una pandemia que afortunadamente ya vamos saliendo, pero yo creo que nos va a tomar muchos añitos todavía, y tal vez muchos de los que estamos aquí a lo mejor ni lo vamos a ver, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahorita pues estamos enfrentándonos a otro problema mayor, que es el tema epidemiológico. Como te comento, yo vi casos de sarampión en Estados Unidos, estoy viendo casos de tosferina, esas enfermedades se erradicaron hace años. Y me gusta mucho seguir al doctor Isaac Boyce,
porque tiene un principio bastante interesante de investigación. Él estudió en Inglaterra, en Oxford, Inglaterra. Este dato te lo doy porque quiero ir ligando la importancia de tener bacterias intestinales benéficas versus que tenemos bacterias o microorganismos, virus, hongos, etcétera, patógenos. Entonces, por ejemplo, él habla que la fibromialgia viene como de origen del paludismo o de un parásito que se llama plasmodio, que tiene el organismo. Una persona que tiene fibromialgia es porque tiene ese microorganismo patógeno. Por ejemplo, el VIH es una bacteria más un virus que tiene en la personita. También ya salieron artículos nuevos de que ya tienen los primeros casos que lograron desincorporar el virus del VIH de una personita, un paciente. Ya lo lograron sacar ese virus. Y entonces, como ya lo lograron desincorporar del cuerpo, pues esa persona ya no va a tener literalmente problemas, cuando realmente nosotros tenemos años trabajando fortaleciendo el sistema inmunológico y eso lo hace el propio mecanismo de manera natural. Y aquí viene una serie de enfermedades con sus bacterias, sus virus, pero lo que te quiero decir es que nuestras enfermedades, aparte del factor que acabas de ver que está dañando nuestra flora intestinal, pues el tema epidemiológico, que es el que viene a futuro, nos lleva a nosotros a un nivel de conciencia de la importancia del sistema inmunológico. Por ejemplo, el cáncer, aquí lo quiero destacar, el origen es una bacteria que se llama Mycobacterium leprae, que viene de la lepra. La teoría del doctor Isaac es que muchas personas que tienen cáncer, muchas de ellas tienen este tipo de bacteria. Entonces, se suma a todo el problema que estamos viviendo de estilo de vida y son personas más susceptibles a desarrollar ese tipo de problemas. Ahora, entonces la otra pregunta es, entonces, ¿nuestra longevidad va a depender de la genética? No totalmente, porque los estudios arrojan que el 70% de nuestras enfermedades son provocadas por el estilo de vida. Es decir, si yo tomo acciones para corregir mi estilo de vida, estoy trabajando en un 70% para que no se exprese una diabetes que traigo heredada, por ejemplo, de mi mamá o de mi papá. ¿Sí? Esos son los nuevos cambios. De hecho, nuestros ginecólogos, dentro de todo el proyecto que nosotros desarrollamos, cuando una mujer quiere concebir, embarazarse de un bebé, se le recomienda que por lo menos 6 meses antes entre en un proceso de tratamiento de estas tecnologías para provocar o intentar en todo este proceso de tratamientos erradicar en un porcentaje lo más alto que se pueda enfermedades hereditarias que vienen de los papás para que el niño ya tenga una carga genética más saludable. Entonces, ¿cuál es la capacidad de que podamos ser longevos y que podamos adaptarnos a un estilo de vida? Porque no se trata de horrorizarnos, sino se trata de entender el origen, porque si no entendemos el origen no vamos a entender qué acciones debemos de tomar. Se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? No es otra cosa más que una ciencia que Japón tiene investigando desde hace 40 años, donde a través de los mecanismos de las propuestas que nosotros tenemos, es que la persona puede adaptarse a lo que es el estilo de vida. Ese es el trabajo que nosotros desarrollamos y hemos hecho una propuesta de 4 tratamientos. Hoy nada más te voy a hablar del Hasaki. Tenemos sesiones de cada una, o te conectas a una en vivo o pide una grabación para que puedas entender el tratamiento completo. Pero el Hasaki, que está hecho a base de cacao, es el que trabaja en la reparación de la flora intestinal específicamente. Te voy a hablar así muy rapidito de cada uno porque no me voy a adentrar. Esto es una sesión especial. El Velash regenera las células. El Cronuit es un protector celular, es el que nos protege de los carbohidratos principalmente y un protector digestivo. Y ya el Hasaki, que está hecho a base de cacao, lo que ayuda es un alimento especializado para la flora intestinal. Es el tratamiento para la flora intestinal para que se vaya reparando. ¿Qué es lo que pasa en el camino y en el proceso? Nuestra flora intestinal, nuestras bacterias se van fortaleciendo, se van diversificando y van aumentando la población.
Esta capacidad de que ocurre le permite al ser humano que donde se encuentren almacenados, principalmente en mi flora intestinal, microorganismos patógenos, esa es la capacidad maravillosa que tiene nuestro organismo de manera natural de irlos eliminando. ¿Sí? Tiene muchas funciones desde eleva los niveles de energía, tienes mayor rendimiento, mayor capacidad neurológica, mayor capacidad de activación física, mayor capacidad de absorción de la proteína. Tiene muchas funciones el Hasaki porque es como si tomaras un desayuno o una cena, porque es donde se recomienda como un alimento integral y balanceado. Inclusive, si no eres de mucho apetito, puedes sustituir tu alimento de ese horario. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es principalmente el tema de la flora intestinal, ¿sí? Eh, es a través de posbióticos. ¿Cómo se hacen los posbióticos? Mira, Japón investigó si usábamos prebióticos. ¿Qué es un prebiótico? Es un fermento. Ah, ok, vamos a fermentar de bacterias especializadas, no sé, garbanzo, por ejemplo. Lo fermentamos y lo que se dé como su fermento, su semillita, todo esto, eso se lo damos a una personita porque ya va a recibir los nutrientes del garbanzo más especializados. Sí, nada más que cuando lleguen a tu flora intestinal, pues yo te quiero ver ahí cómo está la flora intestinal. Se la tenemos en terapia intensiva, imagínate. ¿Qué va a aprovechar de ese garbanzo fermentado? Ese es el prebiótico. Ahora, nos vamos a ir al probiótico. El probiótico ya son cepas de microorganismos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, para que tú te des una idea, hicieron un estudio con niños de autismo y entonces dijeron, como ya estaba muy especializado, muy avanzado todo esto, lo que ellos dijeron, vamos a insertarles a un niño con autismo bacterias de un niño sin autismo saludable. Y ellos pues esperaban la maravilla por la conclusión de lo que hicieron en esa terapia. Entonces el niño con autismo sí se recuperó entre un 30 y un 40% más de sus funciones cognitivas naturales que tenía. Pero a la vuelta de 18 meses, el niño tuvo una reversión del más del 30-40% de retroceso en su avance. Ese estudio, los médicos hoy en día no saben por qué hubo ese retroceso, pues sencillamente porque nuestras bacterias intestinales tienen millones de años de evolución. Han estado con tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, todas esas generaciones de hace como 30.000 años, nos las están heredando nuestros ancestros. Entonces, esas bacterias, ya te dije hace ratito, que tienen un 90% de genoma de ellos, no es ni de nosotros, es su genoma, son sus genes. Margarita tiene sus genes en un 10%, pero tiene una flora intestinal que pesa 2 kilos y ella tiene sus genes, pero vivimos en simbiosis, es decir, como amigochas. Eso es simbiosis, vivimos juntas y nos beneficiamos. Resulta que ahora me quieren poner bacterias o cepas de bacterias de sabrá Dios quién a mis bacterias intestinales. Entonces, el sistema inmunológico es sumamente agresivo, por eso el lupus, por eso la tiroides, por eso la diabetes de tipo 1 es sumamente agresivo y no permite ni tolera extraños y las mata en 15 días. Es como si yo te quiero poner un riñón que no esté compatible a ti, pero se te ocurrió ponértela, pues obvio ya sabes lo que va a pasar. Tienen que ser compatibles. Hoy la ciencia no ha logrado meter bacterias compatibles a la evolución porque la flora intestinal es como si fuera un riñón, es un órgano con su genética. Entonces el probiótico no funciona porque ahorita viene muy de moda y muy fuerte ese impacto. ¿Qué es lo que dijo Japón? Dijo, bueno, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Que son los 40 años que tienen de investigación. Y lo que ellos concluyeron es que usaron árboles, en este caso del Hasaki, que tienen 4.000 años. Entonces, estudiaron por qué ese árbol puede durar 4.000 años como si fuera la primavera, produciendo cacao
todos los años y no le ha pasado nada al árbol y a lo mejor va a durar muchos más años. Y entonces estudiaron a la población de Okinawa, Japón, donde están estos laboratorios, que son los centenarios, la población más longeva de todo el mundo, porque ellos también vivían tantos años, o sea, ¿qué pasaba? Y lo que encontraron es que su flora intestinal de ellos tiene bacterias muy específicas que han evolucionado a través de toda la historia, que son capaces de adaptarse de manera rápida a cualquier evolución de estilo de vida. Eso fue lo que encontraron en esa diversidad. Y entonces aquí viene la ciencia. Ellos, en bacterias de estas personitas, más las raíces y las hojas del cacao, las llevan al laboratorio, como hacen un proceso de fermentación como si fuera un intestino humano y generan ahí lo que le llaman fermentación, valga la redundancia, pero se llaman posbióticos, son moléculas inteligentes. Acuérdate que hace rato te comenté que la flora intestinal produce neurotransmisores, son moléculas, bueno, también produce posbióticos. El posbiótico, para que tú te des como una idea, es como la gallina cuando pone un huevo, el huevo viene especializado con los nutrientes de la gallina. Lo que hace Japón es que produce una molécula especializada de un árbol de 4.000 años y una persona de 100 años que ya conoce el recorrido de la longevidad, que tiene toda la información de millones de años y generan un posbiótico, un alimento, como si yo me como una naranja, como si yo me como cualquier alimento, mi microbiota sí lo entiende, lo asimila, lo procesa, pero aquí viene lo interesante. Ese posbiótico le da una memoria nueva a mi flora intestinal y a todo mi organismo, y esa memoria es como si yo al computador le hubiera metido un programa de ChatGPT, por ejemplo, de inteligencia artificial, y ahora mi computadora puede hacer algo nuevo con la inteligencia artificial. Bueno, nuestro organismo a través de esta tecnología natural que se llama nutrigenómica, que siempre lo ha hecho el organismo, nada más que hoy lo entendió la ciencia como nos lo dan a nosotros como un programa nuevo de genes, de que estos genes pueden regenerarse y al mismo tiempo eliminar todos los daños. Por eso tenemos muchos casos de cáncer, de lupus que se han recuperado, porque no solamente eliminan las células dañadas, sino las que quedan se transforman en células especializadas, que es a través de lo que son células madre de manera natural, no tengo que meterle células madres a mi cuerpo, es natural. Yo ya tengo los programas, es lo que te quiero comentar. Por eso todos los avances que tiene la ciencia, qué padre, me da muchísimo gusto, pero todo ya lo tiene el organismo. Eso es lo que nosotros hoy les tenemos como una propuesta para ustedes. Y entonces el organismo empieza a ganar terreno biológico y empieza a recuperarse de la salud. Mira, aquí nada más por ponerte otro ejemplo, este árbol de olivo, que es otro de nuestros tratamientos que manejamos, tiene 1.500 años, tiene el mismo procedimiento y también elaboramos posbióticos. Voy a compartirte este Hola, video, soy Luis Lauro González. no lo comparto, si quieres verlo completo, solicítalo, pero quiero que veas un paciente ya desahuciado de cáncer, toda la maravilla de la cual yo te estoy hablando, lo veas en un testimonio. Hola, soy Luis Lauro González, arquitecto de profesión, y soy un sobreviviente del cáncer y de la insuficiencia renal crónica. Y estoy aquí para hablarte de mi caso en especial, de lo que es estar entre la vida y la muerte. Haber resurgido, haber creído y haber aceptado el destino. Te voy a platicar brevemente qué fue lo que sucedió. Hace 2, 3 años, en noviembre del 2020 para ser exactos, me descubrieron que tenía insuficiencia renal crónica. Aparte tenía cáncer, que es un eh, mieloma múltiple, grado 3. También tuve COVID, neumonía y estuve al borde de la muerte. Me dijeron que nada más me quedaban 2 años de vida, prácticamente. Me negué a aceptar esa decisión de los médicos y me dediqué a pensar positivamente. Estuve analizando, arreglando mi vida
y desocupándome de esos menesteres. Me concentré en mi salud. Y así estuve durante un año, sin ver resultados positivos y viendo que mi vida se escapaba. Estaba en cama, no me podía levantar. Era una situación muy difícil. Y al cabo de un año, ya cuando me dijeron que nada más me quedaba un año de vida, descubrí unos medicamentos alternativos de nanotecnología que fueron los que realmente me salvaron la vida. Inmediatamente después de empezarlos a tomar, a los 15 días empezaron a haber resultados positivos. Los médicos no daban crédito. A los 30 días los resultados eran magníficos. Y en 3 meses del tratamiento ya estaba en una hemodiálisis al 25% de lo que yo tenía durante un año. Estando 3 veces por semana durante 4 horas en cada sesión, ya había disminuido solamente una sesión cada 15 días, en 3 meses. Cuando después de 3 meses me dijeron que nada más me iban a dar una sesión cada mes. Querían también hacerme un trasplante de médula ósea, el cual yo me negué, porque viendo estos resultados, les dije, ¿saben qué? Denme chance 3 meses más y háganme una biopsia y a ver qué encuentran. Después de esos 3 meses, me hicieron una biopsia que fue en abril del 22. En mayo, el doctor me llama y me dice, señor, no encontramos absolutamente nada. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no tengo el cáncer? No, no, eso no lo puedo decir. Simplemente se hacen recesión. Pero lo que ellos no pudieron hacer durante un año, con estos medicamentos alternativos, en 6 meses, pude liberarme del cáncer, pude recuperar mi vida y pude recuperar mi salud. Y en cuanto a los riñones, la insuficiencia renal crónica, de estar 3 veces por semana durante 4 horas en cada sesión, llegó a ser 0. Desde mayo 2022 a la fecha, julio. Bueno, aquí algo interesante, Luis Lauro, de empresario, como ya lo vieron, y arquitecto. Cuando me comentaron, se me hizo muy bonito, muy maravilloso. Estoy estudiando nutrición y él está mega comprometido con el proyecto. O sea, está al 100%, está tan comprometido un paciente de este nivel, después de ser arquitecto y empresario, que se puso a estudiar nutrición. Imagínense la visión que transformó su vida, porque recuperó literalmente su vida, que hoy quiere impactarlo a muchísimas personas. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y aquí te presento mi caso. Yo tengo herpes zóster, que es el herpes, son virus de organismos que siempre van a vivir con nosotros. O sea, el herpes zóster es un virus. Cuando nosotros adquirimos virus, al menos hasta ahorita, salvo lo que les acabo de comentar del VIH, que ya lograron desincorporarlo de un paciente, siempre viven con nosotros. Y por ejemplo, en el primer caso, a mí me pasó que murió mi madre y pues obviamente imagínate el estrés de la muerte de mi madre, se suprime el sistema inmunológico y ve tú cómo brotó el herpes zóster. O sea, sí, los que hemos padecido van a entender eso. Luego quiero que veas la segunda fotografía, ya en el tema de tomando estas fórmulas, fortaleciendo el sistema inmunológico. Fallece mi padre y lo que estás viendo ahorita en pantalla fue lo que brotó nada más. Y sí me dio, o sea, nosotros los pacientes sabemos cuándo nos da. Te cuenta que es una comezón, una picazón muy rara. Yo te muestro la foto en esta segunda etapa porque me dio, pero ya no fue impactante como la primera etapa cuando murió mi madre. Ve tú la diferencia de proteger el sistema inmunológico. Y en la primera se me detonó más porque uno de las secuelas que yo tuve en la muerte de mi madre es que eh, se me soltó el estómago y duré muchos días que tenía el estómago suelto. Entonces fui con un médico porque ya no se me hacía normal que fueran muchos días. Me da un antibiótico, el médico pensando que tuviera una infección. No pasaron ni 5 segundos cuando empezó el brote. O sea, el estrés más meterle medicamento a mi flora intestinal, el virus que tiene uno alojado en el cuerpo se prendió con fuerza y vean ustedes todo lo que brotó. Eso es lo que evitamos cuando tenemos el sistema fortalecido
bien. Por ejemplo, en el caso del COVID, que tuvimos muchísimos casos positivamente que salieron muy bien, porque el sistema inmunológico lo tuvimos muy, muy bien protegido, que en mi caso es la segunda fotografía que tú estás viendo. Este es otro caso de otro paciente que estuvo intubado, tuvo COVID, diabético y desarrolló una úlcera lumbosacra. Un mes y medio de estar en tratamiento, ver cómo se regeneraron sus tejidos. Pues esto es la capacidad que tiene nuestro organismo. Este es un caso de lupus, 20 años, la persona desde hace 15 años, perdón, que está estas tecnologías, pues ya está en remisión, es decir, ya no regresaron esos problemas. Entonces vamos a cerrar con este video para que conozcas un poco el proyecto desde el país origen. ¿Sabías que existen poblaciones en el mundo llamadas zonas azules y que son habitadas por personas que sobrepasan los 100 años, pero que cuentan con energía y vitalidad como la de una persona de 60 años? ¿Qué los hace vivir tantos años y seguir gozando de una salud envidiable? Esa respuesta la descubrimos en Sankey. Con más de 40 años de investigación, logramos entender la clave de la longevidad en estas personas llamadas centenarios. Encontramos que todo radica en las bacterias y microorganismos vivos que se encuentran en sus intestinos. Esas mismas cepas de bacterias han sido utilizadas en procesos de fermentación y biotecnología avanzada. Gracias a esta innovación, hemos desarrollado potentes postbióticos que mejoran la calidad de vida de las personas, permitiéndoles vivir más tiempo y de forma saludable. Pero lo más importante es que hemos asegurado que estén al alcance de todos. Ven y descubre cómo en Sankey logramos entender el camino hacia la longevidad, una tendencia que hoy está en el centro de la conversación global y que representa el futuro del bienestar para las personas. Bienvenido al futuro de la salud. Bienvenido a Sankey, de Longevity Company. Bueno, eso es lo que te ofrecemos esta noche, un tratamiento especializado. Y la siguiente sesión te invito a que nos acompañes. Vamos a hablar de uno de los minerales maestros, que es el INER y que se especializa en biominerales. Ya te explicaremos cuáles son las funciones principales, pero se especializa en 650 funciones bioquímicas de cada una de las células de tu organismo. Entonces, pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Esta sesión queda grabada. Si deseas revisarla nuevamente, si deseas compartirla, que consideres que alguna persona necesite escucharla, por favor, apóyanos, compártela, solicita la grabación y sé que la información tal vez sea una oración de alguna persona que necesite una propuesta para recuperar su salud. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.